Truman, encarnado por Jim Carrey, antes de cruzar la puerta que lo llevará hacia lo desconocido, pero que se supone que es lo real, hace su icónica despedida. Abro comillas. Por si no los veo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. La película termina allí donde comienza precisamente la vida de Truman, pero podríamos también preguntarnos si realmente allá afuera podemos pensar que se trataba del mundo real o si era simplemente uno más de otros. Esa pregunta, que más bien es una reflexión, es una visión que nos podría llevar al delirio, a la locura, porque nuestra mente no está lista para ese tipo de razonamientos, de procesos intelectuales. Son preguntas que nos llevan hacia un laberinto sin salida. Y al salir Truman, los espectadores del mundo real se quedan sin su personaje, sin su show. Están todos tristes porque los entretenía. Y piensen en algo que es esencial en esta historia, y es que Truman no entró voluntariamente a ese show. No fue su decisión, porque Truman en realidad fue adoptado legalmente desde su nacimiento por una corporación televisiva. Es decir, que toda su vida fue un programa, las 24/7. Y si esto nos pareció fantasioso en la época en que vimos la película, quisiera detenerme aquí un momento porque se están descubriendo noticias y cuestiones bastante interesantes y desafortunadamente horribles para nosotros. Por ejemplo, las autoridades de Los Ángeles County encontraron a más de 20 niños viviendo en una mansión en Arcadia, condado de Los Ángeles. Quizás ustedes hayan visto la noticia. La mayoría de los niños eran muy pequeños, entre 2 meses y 3 años, aunque había alguno mayor. Tenían signos de maltrato, estos pequeños, y me viene a la mente precisamente Truman, que fue adoptado en la película desde muy pequeño. Fíjense que las películas muchas veces nos envían mensajes de situaciones que están sucediendo dentro de nuestro sistema, dentro de la vida real. Así que no quiero decir que estos niños hayan sido, ya les voy a decir cuál fue el proceso, porque aquí no estamos hablando de adopciones. Los niños están registrados como hijos legales de un matrimonio compuesto por Sylvia Zhang, de 38 años, y Go Jun Swan, de 65. Esta pareja de asiáticos se presentó como personas que querían una familia numerosa. 21 niños, eso no es normal ni está dentro de los márgenes de nuestra sociedad. Nadie hace ese tipo de... Y ahora ya vamos a ver cómo obtuvieron estos niños. La pareja también estaba vinculada a una agencia llamada Mark Surrogacy Investment, LLC, registrada en la misma dirección. O sea, ellos mismos se crearon una agencia. ¿Una agencia de qué? De embarazos surrogados. Pero luego se descubrió que esta famosa agencia donde había unas madres sustitutas, y cuando se descubrió todo, al menos una mujer que trabajó como gestante de estas madres subrogadas dijo que a ella le dijeron que el matrimonio solo tenía un hijo y que ella sería una de pocas madres sustitutas. Pero luego se descubrió que ella era parte de muchos embarazos. Ella se embarazó varias veces para venderle los hijos a esta pareja, porque eso es un comercio, las madres subrogadas. No se puede hablar de venta, compra de niños, porque detrás de esos procesos sí hay parejas, aunque no pienso que sean todas realmente, que anhelan un hijo y están buscando la manera de tener un hijo, no por adopción, sino por medio de estos procesos de madres subrogadas. De pronto para que uno de los padres pueda ser donante o ambos, no sé hasta aquí cómo funciona, debe tener varias maneras de funcionar. Y como les decía, se descubrió que esta señora, que se pasaba por víctima,
porque ella dijo, fui engañada, ella sí sabía. Varias gestantes expresaron que fueron mal informadas. Claro, todas son víctimas, engañadas. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque los vecinos vieron movimientos extraños y se dieron cuenta que esa mansión estaba llena de niños. Es un caso que todavía no se ha ido a fondo o no se ha publicado cuáles eran los motivantes para todos estos niños y es probable que ni siquiera nos revelen qué estaban pensando hacer, porque a veces cuando suceden este tipo de situaciones, ellos se hacen la pregunta si el público está preparado para saber. Pero yo diría, eso dicen algunos especialistas y analistas. Yo diría más bien que no lo hacen porque no quieren que se sepa que esto está sucediendo, porque ya hemos visto cómo el mismo FBI y estas agencias encubren cuando les conviene, así que no les conviene que este tipo de hechos se sepan tanto, porque entonces otros movimientos de otras personas que sí están protegidas por el sistema se puedan descubrir como ya estamos viendo en estos días. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué tantos niños querían usarlos para experimentos? ¿Querían usarlos para órganos? De pronto para su propio gobierno, no lo sé, porque se sabe que en China hay personas del gobierno que ellos se mandan a buscar órganos cuando necesitan ser sustituidos. Todo este tipo de información se filtra, pero no se hace tan pública porque los medios son parte del sistema, así que no esperemos que los medios la difundan. Pero se sabe que esta gente se mantiene con una manera también muy particular de alimentarse, para mantenerse jóvenes, se cuidan mucho y cuando necesitan órganos en China los buscan. Y quién sabe, porque yo les digo algo, se ha sabido, como siempre, de manera no oficial, pero yo diría que tenemos que ponerle atención a esto, que se está organizando redes de crianza de niños para usarlos directamente y de muchas maneras. Una es los órganos, porque se pueden criar de cierto modo que estén sanos y los órganos tienen un valor altísimo. Es un mercado negro horrible en todo sentido, negro, oscuro, pero yo diría que ya no me extrañaría que eso fuera cierto, porque aparte que se desaparecen niños, miren esto, poner a criar mujeres, a criar bebés, y no se sabe para qué, porque no se ven procesos de adopción, por ejemplo. Los tenían todos ellos. ¿A qué los iban a destinar a esas pobres criaturas? Pobres niños que vienen al mundo sin haberlo pedido y caen en las peores manos que podrían caer. Según el FBI, no hay pruebas de que esa pareja formara parte de una red de tráfico internacional o criminal organizada, pero como les digo, quién sabe si tengan mucha información que no quieren revelar. Políticos y algunos medios han sugerido que podrían abrir debates sobre posibles abusos del sistema de subrogación. Posibles abusos. Para mí, el sistema de subrogación en sí es un abuso. Es un abuso para los niños. Porque déjenme decirles que países como España se están volviendo, y sabemos cómo está España de mal, con ese gobierno que no quiero usar calificativos aquí fuertes, pero la verdad, España la destruyeron socialmente y seguramente en todo sentido. Estos personajes que están en el gobierno, qué pesar que hayan votado, no sé cómo llegaron Sánchez y esta gente, donde el wokismo ha tomado fuerza y todas esas ideologías que han deformado y han destruido las familias, han destruido el lenguaje, la cultura. Qué pesar, porque a mí me encanta España. Yo voy mucho, mucho. Bueno, yo cuando puedo voy, pero trato de ir ya no tanto a las ciudades principales. Me gusta ir a las islas, me gusta ir a lugares ya más aislados, no tan centralizados. Y allí estaba viendo
supe por un canal muy serio con un invitado que era un científico que decía que eso se ha vuelto un negocio. Es que es un negocio. Solo que yo personalmente no podría hacer algo así, es lo único que les digo. No podría porque llevar un ser dentro de nosotras cuando tenemos a nuestros hijos es una experiencia tan maravillosa, tan grande, tan inmensa, que después de desprenderse de esa criatura, tú no sabes cómo los van a tratar, dónde van a ir, en qué manos van a caer. Estas señoras recibían dinero y se iban como si nada. Y así funciona cuando las parejas de la comunidad LGTBIQ, etcétera, quieren hijos, pero se ha sabido de casos donde los adquirían para pedofilia, porque no eran solo gays, eran también pedófilos o eran solo pedófilos y se fingían gays. Entonces, pues, dense cuenta cómo funciona este mundo y ustedes dirán, bueno, tú nos ibas a hablar de cómo el sistema cancela, anula a las personas que se rebelan o que empiezan a dar fastidio, a ser un obstáculo. ¿Yo por qué traje esto a colación? Porque es bueno dentro de nuestros análisis también de la política, de la geopolítica, de muchos asuntos que son claves para entender cómo se formó el sistema. Tenemos que saber también cómo es y de qué sociedad está formado. Es muy fuerte y nos angustia, pero si no conocemos esto, no vamos a poder tampoco entender. Y esto no es que lo haya inventado el sistema en sí. Esto no lo creó el sistema en sí. Funciona porque el sistema lo protege, porque lo mantiene y lo nutre, sí. Pero si no hubiera personas que se prestaran para esto, yo lo digo desde las más humildes económicamente hasta las más ricas de las élites, tienen comportamientos que hacen que esto no termine nunca. Porque si la gente, toda la gente fuera buena en el sentido de proteger a los niños, no hacerles daño, no triunfaría todo esto. Si hay un mercado es porque hay gente que le gusta ese mercado. Si hay un producto es porque hay clientes para ese producto. Así que eso debe hacernos pensar, porque nosotros decimos, ay, qué malvado el sistema, pero ¿quiénes forman el sistema? Nosotros. Así que este tipo de maldad que vemos, no me gusta llamarlo así, pero de este tipo de comportamientos tan dañinos, tan perversos y retorcidos, los vemos en personas que no tienen nada que ver con las élites y lo hacen también a puerta cerrada con sus propios hijos. Así que esto hay que realmente incluirlo, así como lo hice en el caso de Epstein. Hablé de las mismas familias. ¿Qué pasa? ¿Dónde estaban esas familias? Por ejemplo, recordemos que durante la era victoriana existían estas, yo hice un video sobre las granjas de bebés donde llevaban a los niños porque no los podían mantener, porque no podían cuidarlos. Las madres los depositaban allí y eso se volvió también un tráfico y les daban opio para que no lloraran por hambre. Dense cuenta de esos pobres bebés cómo sufrían y morían, iban y los botaban allí al río, al Támesis o donde estuvieran, iban y los arrojaban porque al final las madres no regresaban. Qué tristeza, amigos. El mundo en el que estamos ha tenido esta serie de personas que hacen todo esto. Algunos por necesidad iban y dejaban a sus hijos ahí, pero después no regresaban. ¿Y qué pasaba con esos pobres niños? Empezando que para traer un niño al mundo tenemos que realmente pensarlo mucho, porque miren cómo es el mundo. Y en el caso de esta pareja asiática, este caso tan extraño, tiene casos análogos. Por ejemplo, en Taiwán, en los años 80, se acusó a una persona y a su esposo, a una mujer y el esposo, de organizar una red que compraba recién nacidos y los vendía a familias en el extranjero.
Eso es un comercio, principalmente a Estados Unidos, Australia, Europa. Se usaban documentos falsificados para registrar a los bebés y facilitar la exportación. Hay un sistema detrás de esto, porque ya estamos hablando de falsificaciones de documentos, una burocracia negra, digamos, ilegal. Es decir, que hay funcionarios, están en todos los niveles. Hubo un caso en 2019 de trata de adopción irregular, el caso Paul Peterson de Estados Unidos, un exfuncionario en Arizona que fue condenado por tráfico de personas y fraude. Aquí ya hablamos de un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Había facilitado el traslado de mujeres embarazadas desde las Islas Marshall a Estados Unidos como parte de un esquema de adopciones ilegales que violaban acuerdos entre países. Así que, les repito, es en todos los niveles. También están dentro de las mismas instituciones. Fue condenado por tráfico de personas porque lo descubrieron, fraude, lavado de dinero y adopciones ilegales. Y antes de avanzar en este video, quiero sugerirles que vean en el canal de Diary of a CEO un video que se titula Jeffrey Epstein no existió y ellos ven tus mensajes. Ese canal es del Reino Unido, se los recomiendo porque es bueno que puedan integrar la información que ven ahí, es muy actualizado y es un podcast donde invitan personas realmente que están inseridas, que están integradas dentro del mismo sistema, pero que quieren denunciar y que quieren explicar cómo funciona. Así que realmente lo sugiero. Y después de haber hecho este breve paneo sobre esos aspectos oscuros de nuestro sistema, veamos cómo se comporta el sistema cuando alguien está empezando a señalarlo, cuando comienza a denunciar lo que sucede. Pero veamos que el sistema no solo se deshace de quienes denuncian porque no están de acuerdo, también cancela a quienes son parte de alguna de sus estructuras útiles que él mismo usa, pero han sido descubiertos y han sido expuestos. La idea es que no se descubra. Pero esto es un juego donde hay varios jugadores, ya vamos a verlo en profundidad. El mismo sistema tiene varios jugadores y entre ellos hay traiciones y hay competencia. Entonces, tenemos el caso más reciente, clamorosísimo, el de Epstein, donde de hecho he podido ver aquí en YouTube análisis forenses de expertos que de manera externa han podido analizar y ellos concluyen que definitivamente allí no hubo autoeliminación. Eso ya es más que, yo diría, más que comprobado, pero no oficialmente, obviamente. Oficialmente él se autoeliminó, pero en realidad lo eliminaron y hay análisis serios de forenses que lo hacen en la plataforma. Y en esos mismos videos pude ver que hay la posibilidad de que esté vivo, pero no me he actualizado más. ¿Por qué digo esto? Porque ellos encontraron, cuando entraron a la celda, unos papelitos donde él escribía en clave y hay unas frases y como unos mapas, como un proyecto de algo que él quería hacer, seguramente para escapar o para salir. Y hay unas palabras clave dentro de las cuales también vi la fecha codificada, pero se puede entender que era la fecha de su supuesto fallecimiento. Así que este señor, de todas maneras, fue cancelado o fue escondido, no sé, antes de que pudiera testificar contra posibles cómplices o asociados en lo que él estaba realizando en esa red. Las cámaras del pasillo preciso fallaron. Ustedes ya estarán súper informados de esto, eso es muy difícil de creer, que los guardias no realizaron controles a este señor que deberían estar ahí las 24/7. Documentos del caso siguen parcialmente sellados. Luego también tenemos el caso de Diana Spencer.
Ella tenía conflictos con la institución. Ella rompió el silencio sobre la vida interna de la monarquía y colaboró en un libro que fue revelador y se publicó. Dio entrevistas muy críticas también. Y aquí hay algo que es lo más revelador acerca del caso de Diana. Hay una carta que ella escribió antes de morir, diciendo que temía un accidente provocado. Eso ya está clarísimo. Se trata de una carta que escribió en 1995, más o menos 2 años antes de su muerte. Ese documento fue revelado durante las investigaciones oficiales sobre el accidente. O sea que quienes perpetraron ese accidente no sabían que ella había escrito eso. Lo hubieran pensado mejor. En esta carta ella escribió: esta fase particular de mi vida es la más peligrosa. Mi marido está planeando un accidente en mi coche, algo como fallo de frenos o daño grave en la cabeza para dejar el camino libre para que él se pueda casar. ¿Quién era el marido? Carlos III, que hoy es el rey. En ese momento todavía era su esposo, aunque ese matrimonio pues ya estaba deshecho. Y Paul Burrell guardó esa carta durante años. Obviamente él sabía que esa carta podía ser su muerte. Y si hubieran sabido que la tenía, seguro que no hubiera salido nunca a la luz y él ya estaría desvivido. Él la presentó después de la muerte de Diana. Incluso historiadores y periodistas, pues que suelen rechazar teorías conspirativas o noticias raras, reconocieron que Diana sí había escrito la carta, es decir, que es auténtica. Entonces tenemos, yo diría, las pruebas de que al menos Diana era consciente de que la iban a desvivir, ella sabía. Y de hecho vi un video donde ella tiene una expresión de una persona que es como si le hubieran dicho que le quedaba poco tiempo de vida. Esto no es una prueba, no estoy diciendo que esto sea una prueba, pero realmente, amigos, si ustedes ven esa expresión de ella en ese video, dicen, uy, es como si le hubieran dicho, usted va a morir y dentro de poco. Y luego tenemos esa llamada de Michael Jackson con Rabbi Shmuley Boteach, un rabino y escritor con quien Michael Jackson tenía una amistad cercana, se confiaba en él a finales de los años 90 y comienzos de los 2000. Botek llegó a grabar muchas conversaciones con Michael Jackson. Él lo hizo porque tenían proyectos de hacer libros. De todas maneras, en esta grabación, Michael Jackson dice: temo por mi vida. Siento que hay personas que quieren deshacerse de mí. Esta llamada, quizás ustedes ya la han escuchado yo varias veces y se siente la respiración, se siente la angustia en él. Estaba angustiado. Y estas conversaciones ocurrieron después de su enfrentamiento público con Tommy Motola. Muchos piensan que por ahí está la pista de quién lo pudo haber mandado a cancelar. Es una teoría, claramente, porque se ha visto cómo son estas personas de narcisistas y cuando alguien los expone, no perdonan, pero yo no digo, no confirmo que eso haya sido así porque habría que ver, abrir más líneas de investigación porque yo creo que a Michael Jackson más de uno lo quería desvivido por motivos económicos o personales. La causa oficial del deceso de Michael Jackson fue intoxicación por propofol administrado por su médico, que fue procesado y en ese proceso se dieron cuenta que él sabía que lo estaba desviviendo porque era un médico y realizó mal los procedimientos de resucitación. Todo fue hecho a propósito. Y como él narra la situación, uno dice, tú siendo un médico no harías lo que Michael te estaba pidiendo porque sabías que lo estabas matando.
Hay una serie de figuras públicas, amigos, periodistas, celebridades, denunciantes o investigadores que en algún momento dijeron temer por su vida antes de morir o sufrir consecuencias graves. Como por ejemplo este famoso caso de Gary Webb, que sucedió en el 2004. Un periodista de investigación estadounidense, él se metió en la boca del lobo porque investigó presuntos lazos entre la CIA, los rebeldes contras del Nicaragua y el tráfico de drogas en los Estados Unidos. Aquí dice presuntos, pero en realidad, pues su trabajo produjo un gran debate, fue muy polémico y llevó al gobierno norteamericano a investigaciones oficiales. Lo murieron, o bueno, él murió en el 2004 por supuesta autoeliminación con 2 disparos. No les voy a negar que ha habido casos rarísimos, pero ha habido casos donde la persona alcanza a disparar 2 veces. Pero cuando uno ve el contexto y el personaje y lo que hizo, pues uno empieza a pensar, lo eliminaron, seguramente. Pero quedó así. Dense cuenta que esto quedó como un suicidio, la persona ya murió, ya no se puede revivir, entonces pues ya esa persona no podrá hablar más, será recordada y ya ni siquiera porque el olvido, ¿no? Ellos saben que el recuerdo de la persona se va borrando, después su libro lo pueden desaparecer o la gente ya ni lo busca porque no sabe que existe. Así que dense cuenta que, por ejemplo, la CIA surgió después de que la OSS se disolviera. Y aparte de esa misión oficial que ellos declaran, también comenzó a realizar operaciones encubiertas, influencia política en otros países, apoyo a golpes de Estado. Ellos hacen todo esto, actúan en otros países sin que el país afectado se dé cuenta. Entonces, nos damos cuenta que hay muchos que aquí no estoy nombrando, muchos casos de supuestos suicidios o sobredosis que no se sabe si es suicidio o no. Tenemos que clasificarlos en grupos porque no todos son de interés político, por ejemplo. Está el grupo de los medios o del espectáculo. Tenemos también los medios de comunicación y prensa, casos en la ciencia. Aquí podemos incluir a Greenberg, que no sabemos qué pasó con él. Se esfumó de la faz de la Tierra, nadie sabe qué pasó con él y hay muchas teorías, obviamente, por el tema que él trataba y por sus investigaciones. Claro que es sospechoso. Y el señor también que había descubierto ese motor que funcionaba con el agua. Tenemos a Tesla. Todos estos están dentro de la ciencia. Em, Casos que son sospechosos. Están también académicos y obviamente políticos. Así que este sistema de cancelación abarca todos los estamentos. Entonces son muertes producidas por lo que solemos llamar el sistema realmente. La expresión el sistema es muy usada y se usa mucho en política, sociología y en discursos críticos, pero casi siempre se usa de manera vaga. Así que vamos a definirla con precisión para poder entender que no se refiere a una organización única. Cuando hablamos del sistema, estamos hablando más bien de una red de estructuras de poder que mantiene el funcionamiento del orden social existente. Esto es muy importante tenerlo claro. Podríamos definirlo, en resumen, como el conjunto de instituciones políticas, económicas, mediáticas, jurídicas y culturales que organizan, regulan y preservan un orden social vigente. Así que no estamos hablando de cualquier cosita. Por eso hablamos tanto del sistema y pienso que sea muy importante que lo conozcamos y sepamos cómo funciona. Y también dejemos una pregunta en el aire mientras tanto, porque al final del video me gustaría, espero acordarme de tocar ese punto que es esencial.
¿Podríamos vivir sin el sistema? ¿Podemos funcionar como sociedades o civilizaciones sin un sistema o sin este sistema? Lo dejo allí. Ustedes por ahora ya empiezan a pensar en esta pregunta. De eso entonces es que hablamos cuando hablamos del sistema que se repite tanto últimamente. Ese sistema está formado a su vez por el poder político, poder económico, mediático, y también entran allí las religiones, como no, no hay que excluirlas, porque su función es construir narrativas dominantes. La religión es un instrumento importantísimo del sistema y forma parte estructural del sistema. Y yo diría que está muy ligada a cuando nacen los poderes que nos llegan desde afuera, que son los reinados. Siempre ha estado allí ese poder, porque empieza con lo sacerdotal, que como yo les he dicho aquí en el canal, de todas maneras, eso no era nada religioso ni espiritual. Ya les he explicado y bueno, no es el tema del video, pero lo seguiremos tratando porque es algo que a las personas no lo asimilan porque es difícil desligar ciertas narrativas de lo religioso. Y así es como los engañan también, porque les cuentan la historia oficial de cierta manera. Y sus instrumentos, los instrumentos de este sistema, son los grandes medios de comunicación, entre los cuales las plataformas digitales, agencias de información e industrias culturales. Son importantísimas, ayudan mucho a que el sistema se mantenga. El poder jurídico y finalmente el poder cultural y educativo, con el cual se define qué se considera conocimiento legítimo, porque así es. Cuando uno se sale del discurso oficial, empiezan, ay, tú eres pseudociencia, tú eres pseudo, porque ellos tienen que definir qué es conocimiento legítimo y qué no lo es. Así, de esa manera, se garantiza que el sistema se mantenga vigente. Este llamado sistema se usa instrumentos como las instituciones, las cuales tienden naturalmente a proteger el orden que les da poder y estabilidad. Lógico. Instituciones como la ONU, la OMS, la Banca Mundial, la FMI y Foro Económico Mundial forman parte de lo que los politólogos llaman arquitectura institucional internacional. Se supone que estas instituciones se crearon principalmente después de la Segunda Guerra Mundial con tres objetivos: evitar guerras globales, coordinar cooperación entre estados y estabilizar economía y salud global. Suena tan bonito, ¿no? Las Naciones Unidas y la OMS se supone que deberían cumplir estas misiones. Deberían impedir sanciones internacionales, deberían bloquear intervenciones militares, por ejemplo, detener ciertas decisiones estratégicas que puedan ser perjudiciales. Pero, amigos, no nos digamos mentiras. En la práctica, pues comencemos porque no tiene la capacidad real de impedir todos estos conflictos y ellos lo saben. Ellos sabían que no lo iba a poder. Es obsoleta. En pocas palabras, estas organizaciones son obsoletas, entre comillas, son obsoletas para la supuesta misión que tienen ante la digamos, la misión oficial, pero para sus verdaderas misiones, las que sí está llevando a cabo, es muy funcional y muy efectiva. Todos los países que pertenecen a la ONU deben pagar una cuota obligatoria anual. ¿Y de dónde creen ustedes que salen esos dineros? Ay, pues no, de los gobiernos, de... Sí, pero los gobiernos ¿de dónde sacan dinero? Pues si ustedes se ponen a mirar en la pirámide, al final quienes están alimentando estas instituciones somos nosotros, los de la base de la pirámide. O sea, con nuestros impuestos, los ciudadanos
los empresarios, también a través de la deuda pública y la explotación de recursos naturales. O sea, ellos al final sacan los dineros de la basecita de la pirámide, no son ellos los que se meten la mano al bolsillo. Y esto pareciera que la gente está totalmente desligada de esto, como que no se dan cuenta que lo que hacen no solo la ONU, la OMS, también la NASA y otras organizaciones que están usando dineros para promover guerras, para mandar cohetes que no son capaces de mandar porque se les salió la gasolina, el gas o lo que sea. Están llenos de huecos, los módulos lunares son un desastre, pero todo eso va de los dineros de los contribuyentes. Y la gente como que no, estamos todos como anestesiados y por eso ellos actúan con tanta impunidad, porque no nos damos cuenta que somos nosotros quienes estamos sosteniendo. Si todos los humanos de la base de la pirámide, que somos muchísimos, no volviéramos a dar un peso por los impuestos, imagínense la guerra contra nosotros que se armaría y nosotros contra ellos. Y si se unieran los militares a nuestra batalla, pues esos 4 o 5 gobernantes y esas pocas élites que hay quedarían reducidos a nada, a nada. Sería tan sencillo, entre comillas, como eso. Nosotros ahí sí podríamos tomar el poder, pero como no lo hacemos y nunca lo haremos, aceptamos, aceptamos y nos seguimos comportando, porque al final nosotros somos parte del sistema. Entonces, los mayores financiadores del presupuesto regular de la ONU suelen ser Estados Unidos, China, Japón y Alemania, los mismos de siempre. Desde la ONU pueden imponer sanciones económicas a un país, autorizar misiones de paz, aprobar intervenciones militares internacionales, establecer embargos de armas y declarar amenazas a la paz internacional. Esto es un poder grande y lo detentan estos pocos países principalmente. En resumen, hay organismos internacionales que toman decisiones que marcan nuestro destino, el destino de los países en el mundo. Ahora bien, hemos aprendido que en este mundo las apariencias pueden ir muy en profundidad y hemos ido descubriendo que se puede tratar de fachadas bien construidas desde hace milenios. Muchos de los asuntos que estamos presenciando hoy en los medios. Y es muy, a mí me da risa porque veo youtubers jóvenes, politólogos, opinionistas, algunos son politólogos, otros son más bien opinionistas que tienen que dirigir las masas hacia una tendencia u otra. Yo no soy inmune, yo me identifico con, digamos, con cierto pensamiento porque representa mis valores, por ejemplo. Entonces, obvio que tengo esa tendencia, porque yo soy de las personas que defiendo los valores familiares, pero ustedes saben, yo hablo aquí de romper con las tradiciones, entonces eso ya me saca de esa fuente ideológica, porque es una fuente ideológica de derecha, por ejemplo, pero yo no estoy allí tampoco, porque yo critico a algunos representantes exponentes, perdón, de esa supuesta, sí, de esa línea ideológica que en realidad la usan, después la están usando los líderes mundiales y somos nosotros los que nos peleamos entre nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque pues yo no pretendo ser inmune, yo vivo dentro de este sistema, entonces es lógico que me identifico, pero soy consciente de que todo es parte de un juego, amigos. Todo es parte de un juego y no debo olvidarlo porque es muy fácil caer en esa retórica, porque cuando uno está en el mar, por más de que uno sea un nadador espectacular, pues las olas lo mueven. Uno no es un palo porque no está anclado, está ahí
en esa masa de agua, se mueve para un lado y para el otro, pero uno está de todas maneras firme en que sabe para dónde va. Y sin embargo se puede perder fácilmente. A veces, yo por ejemplo en algún momento di una opinión de Bukele, es que hay que separar ciertas cosas. Cuando yo dije que Bukele me gustaba lo que representaba como persona inteligente, de familia y eso, no quiere decir que yo no sepa quién es Bukele o por qué está ahí o qué tipo de político es. No es eso, estoy hablando de la persona y hay personas dentro de toda esa, dentro de los mismos líderes con las cuales yo estoy de acuerdo con algunas acciones que están tomando por sus países, que me parecen correctas. Y eso no quiere decir que yo sea fanática de ese político o que yo haya votado por él y que yo saque la banderita y me ponga la cachucha. No. Pero hay ciertas acciones que yo apruebo y otras que desapruebo, pero sin embargo sé que son todos parte de ese juego. Todos, no se salva uno, porque si no, entonces ¿de qué estamos hablando? Disidentes, outsiders, no hay. Si estás dentro del juego, estás dentro del juego y formas parte de él. Y nosotros mismos somos las fichas, los peones. Somos los peones y también nos pueden mover a su placer si nos vamos hacia una ideología u otra. Así que les digo, amigos, no es fácil estar fuera de toda esa corriente. Es muy difícil porque tenemos esa empatía de identificarnos con ciertas personas o con ciertas corrientes. Así que no es fácil mantenerse en una neutralidad y ya nuestro punto de vista será sesgado para un lado o para el otro. Lo que a ustedes les interesa y les beneficia, haciendo a un lado cualquier sesgo que ustedes puedan ver o identificar en mí u otras personas, es tomar la información que les sirve. Yo misma se los he dicho aquí en el canal. Yo no estoy buscando fanáticos, seguidores míos o que me crean. Desafortunadamente, no muchos se dan cuenta de eso y creen que yo aquí estoy como haciendo apologías o que estoy como haciéndole barra a uno o al otro. Es todo lo contrario. Pero bien, son las opiniones, ¿no? Así que aquí estamos viendo ya es un tema de filosofía política e historia del poder el que estamos viendo acá. La diferencia entre apariencia de pluralidad de poderes y posibles estructuras profundas de coordinación o influencia. Eso es lo que vamos a ver aquí en este video. En la superficie, el sistema internacional es claramente plural. Lo que ustedes ven, unos contra otros, hay muchas maneras de gobernar, de pensar, ideologías. Vemos pluralidad, ¿verdad? Hoy existen cerca de 200 estados soberanos, más o menos, que tienen sistemas políticos muy distintos. Por ejemplo, monarquías, tenemos el ejemplo de Arabia Saudita o las repúblicas democráticas como Francia, repúblicas autoritarias como la China, las teocracias como Irán, y cada uno tiene, se supone, su gobierno, su ejército, su sistema jurídico, eso es lo que vemos. Desde ese punto de vista no existe un gobierno mundial único, si lo vemos así. Sin embargo, recordemos que hay personas que sí lo están viendo. Y aunque algunos estados son soberanos, esto no lo creo yo mucho, pero es lo que se ve. El mundo moderno está fuertemente interconectado y hay una interdependencia fortísima. Recordemos que desde los tiempos bíblicos ya se habla de la deuda, de que el deudor, el que debe el dinero, es el esclavo, el vasallo. El que tiene en mano la deuda, es decir, el que prestó, es el padrón, es el dueño del que tiene, del que debe. Así funciona. Miren que ya desde hace 3000 años esto se sabía. Así que estamos hablando de un sistema que empezó hace milenios y en este caso les hablo de Yahvé.
ese comandante que le enseñó a esa familia que él guiaba cómo manejar los asuntos. Dense cuenta que Israel, el estado actual, que es nuevo, joven de Israel, de todas maneras, es gente de raíz hebrea, semítica, que vienen de una historia continua. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. No para señalarlos, porque es que no quiero aquí hacer señalamientos de que ellos son los malos, los lagartos, ni nada de eso. Ojo, aquí vamos a hacer análisis donde se pueda hablar abiertamente sin señalar, porque yo les he dicho, no todos los hebreos, no todos los judíos, no todos los israelíes son iguales. Hay una pluralidad allí dentro de esas tradiciones y esa cultura que pues hay que respetarla, ¿no? Así que existen redes globales que influyen en los países, como el comercio internacional, el sistema financiero global, tratados internacionales e instituciones multilaterales, por ejemplo. Muchos sociólogos y analistas sostienen que existe algo más complejo que un simple mosaico de países. Ojo, por ejemplo, el sociólogo Wright Mills hablaba de la élite del poder. Ya aquí ya vamos entrando en juego. Una red de actores que conecta grandes empresas, gobiernos, instituciones militares, sectores financieros. Lo que mencioné sobre las fachadas tiene un paralelo interesante con la teoría política clásica. Vean que esto ha sido estudiado. Esto no es de conspiranoicos, no, ha sido estudiado. Y aquí quiero mencionar que ya el filósofo italiano Niccolò Machiavelli señalaba hace siglos que el poder real muchas veces opera detrás de la apariencia institucional. Vean qué interesante, él ya lo sabía. Algunos historiadores señalan que los primeros intentos de gobernanza global o imperial ya aparecieron hace más de 4.000 años. Recuerden el video que realicé recientemente, hablé de esto. En civilizaciones como Sumer o Babilonia, es decir, ahí en la Mesopotamia, donde se desarrollaron modelos administrativos que luego influirían en imperios posteriores. Continuidad. Empecemos a ver lo que sí está documentado y es esa realidad histórica clara de que las élites se reproducen y mantienen el poder durante largos periodos. Las élites cambian con el tiempo, sí, pero siempre existe una minoría que concentra el poder. Algo que también está comprobado es que en muchas épocas las familias poderosas han creado redes de alianza mediante matrimonios, finanzas o política. Esto está muy claro. Entonces, he querido realizar un modelo de gobernanza transgeneracional. Recuerden este término porque quiero exponerlo, quiero proponerlo, aportar mi propia hipótesis. No estoy diciendo que sea distinta, que sea mejor, que sea original. Estoy diciendo que es mi hipótesis independiente a que otros hayan dicho lo mismo. Igual es mi hipótesis, así como la quiero plantear, según la cual ciertas élites o redes de poder logran mantener influencia estratégica a lo largo de múltiples generaciones mediante alianzas familiares, control de recursos clave y transmisión de conocimiento y coordinación informal entre centros de poder. La realeza bajó del cielo. Eso está clarísimo, nos lo dijeron los antiguos. Y esta mantuvo un devenir entre el cielo y la tierra mientras organizaba las mismas estructuras de poder que ya existían allá arriba en algún lugar, la querían copiar aquí, repetir en la tierra. Hubo guerras y conflictos porque tenemos las historias, por ejemplo, en los libros, en las tablillas sumerias, tenemos historias de batallas y sobre todo están muy bien explicadas en los textos hindúes, pero al final se forjan alianzas entre ellos y nacen pactos con los hombres. Y aquí quiero integrar un evento importante que fue esa era axial, que es un punto interesante para este modelo que les planteo,
porque marca un cambio profundo en la forma de gobernar las sociedades. Fue el periodo aproximado entre el 800 y 200 antes de la era común. Durante ese tiempo surgen simultáneamente grandes sistemas de pensamiento en distintas regiones del mundo. En diferentes civilizaciones fueron apareciendo nuevas tradiciones religiosas y filosóficas simultáneamente. China, India, Persia, Grecia. Todos estos sistemas comenzaron a estructurar visiones éticas y universales, ya no tanto locales. Las religiones y filosofías empiezan ya a funcionar como unas arquitecturas culturales del poder. Interesante, porque esto forma parte también de la construcción del sistema. Los descendidos cada vez delegaron más. Los luminosos, los descendidos, cada vez fueron delegando más a los humanos que fueron heredando tanto su genética como sus conocimientos. Y fueron los humanos ya aprendiendo muy bien ese rol de gobernantes. Ya cuando estos descendidos o se integran con nosotros, no sé qué sucede con ellos, se van a debajo de la tierra o se van a otros lugares del espacio, esto yo no lo sé, dejan a sus representantes humanos que continúan con estos linajes. ¿Y el resto qué? El resto de la humanidad, ¿qué sucede? Pues acepta el vasallaje, acepta ser gobernado, acepta tener el pastor, el guía, ese buen pastor que con el bastón lo guía, él le dice dónde debe ir. Aunque de vez en cuando sí hubo rebeliones y hubo quien se quiso rebelar, pero el sistema siguió. Durante la Edad Media europea, luego ya el poder adoptó nuevas formas. Se va transformando, pero no lo sueltan, no sueltan el poder. Esas familias de poder no lo sueltan. Las aristocracias territoriales y las castas reales consolidan linajes que transmiten su posición a lo largo de generaciones mediante alianzas matrimoniales, herencias y redes de lealtad. Aunque los contextos políticos cambiaran, la continuidad de ciertas familias y estructuras de poder siguió siendo una característica recurrente en la historia. Con la llegada de la modernidad, organizaron sistemas financieros internacionales, cambia ya la escena, añaden una nueva dimensión al ejercicio del poder, crean redes comerciales, bancos y centros financieros y comienzan a desempeñar un papel cada vez más relevante estas organizaciones financieras en la organización de las economías y en la capacidad de los estados para sostener sus proyectos políticos. A lo largo de estos procesos históricos, el poder no siempre se manifestó de manera directa o visible. Ya se va un poco viendo menos porque están las instituciones, ya no es el rey sentado en su trono. Cada vez se va haciendo más invisible desde los descendidos que ya no se sabe dónde están, cuándo se fueron exactamente y a dónde, hasta los actuales reyes humanos, reyes potentes, presidentes, ya se van formando también figuras intermediarias que los sustituyen para ellos ya no hacerse ver. Así que con frecuencia el poder empezó a operar a través de instituciones, alianzas y redes que trascendían generaciones. Así se mantiene el poder porque el ser humano no vive tantos años, a menos de que alguno de estos sí, ya todo se puede pensar, pero por lo menos lo que vemos es que ellos mueren y van quedando sus descendencias. Este fenómeno sugiere que más allá de los cambios aparentes en los sistemas políticos puede existir una continuidad estructural en las formas de organización del poder. Es en este contexto donde surge lo que he denominado el modelo de gobernanza transgeneracional. La posibilidad de que a lo largo de la historia ciertos grupos o redes de élites hayan logrado mantener influencia estratégica durante
siglos, durante largos periodos, mediante la transmisión de conocimiento, recursos y alianzas. Al observar la continuidad de ciertas élites, la transmisión de conocimiento entre generaciones y la evolución de las estructuras de poder, es posible vislumbrar que la historia de la civilización podría estar marcada por dinámicas mucho más profundas de lo que a primera vista parece. Hasta aquí todo muy bien, pero el sistema tiene unos patrones que, aunque se traten de mantener ocultos, de vez en cuando se mueve el telón y se logran ver. Y allí es cuando nosotros nos asustamos y empezamos a compartir, tú sabías que esto pasó, empezamos a escandalizarnos porque realmente es escandaloso lo que sucede. Por ejemplo, cuando se descubrió el programa MK Ultra y ya está confirmado oficialmente, no es una teoría, es real, está documentado en archivos del gobierno de los Estados Unidos. Esto ocurrió. Así que dense cuenta que este programa inició en 1953, secreto, para investigar técnicas de control mental, manipulación psicológica, interrogatorios bastante fuertes durante la Guerra Fría, porque en ese tiempo existía el temor de que la Unión Soviética y la China estuvieran desarrollando técnicas de lavado de cerebro. Entonces Estados Unidos quiso investigar si era posible hacer lo mismo. Y aquí entra algo interesante, porque yo les acabo de hablar de unas alianzas y de un poder reducido en pocos grupos familiares e institucionales que se reparten el poder. Entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué unos espían a otros y esas guerras? ¿Esto no es división? Pues miren, hasta en las familias hay divisiones, hay roces y hay peleas fuertes. A veces hasta entre hermanos se pueden dejar de hablar. Esto sucede dentro de las mismas familias, como no va a suceder en estos grupos de poder y de élites, que no son muchísimos y que tratan de que sean reducidos precisamente para poder dominar de la mejor manera. No es fácil coordinar entre muchos, con distintas ideas y distintos propósitos. Sería imposible y sería un caos, pero vemos una organización. Realmente vemos que a pesar de que a veces parece caótico, no es caótico. Han logrado organizarse muy bien. Porque yo les voy a decir, ahorita estamos viendo guerras, sí, pero no es caótico. En medio de todo ya sabemos quiénes están aliados y a quienes quieren cancelar, porque sucede así. Está el que tiene que ser como el más importante, es la superpotencia. Hay otros que se supone que, bueno, somos enemigos, ¿no? Competimos. Si nosotros competimos mediante guerras, sobre todo proxies, porque yo no te quiero hacer daño directo, pero a ese paísito pequeñito lo podemos fregar porque pues no es tan importante, mandemos las bombas para allá, estamos probando nuestras armas, estamos manteniendo a nuestros hombres entrenados. Y yo les digo una cosa, en el ajedrez o en juegos de estrategia también hay diversión. ¿Por qué no? Yo me acuerdo de la Clinton fue la que más lo demostró. A ella la mostraban como Yes, we emocionada cuando came, mandaban we bombas. saw, he died. Estas personas gozan con Anything to do esto with your visit? porque es I'm un sure juego y it did. ellos saben que es un juego. Entonces en un juego se divierten. Es así. Es mi manera de ver esto, que cada vez más me voy dando cuenta que nosotros pensamos que estas personas son serias y que nuestras vidas están en sus manos realmente, o nos parecen psicópatas. Realmente ellos saben por qué pueden hacer todo esto, porque conocen, ellos sí conocen la estructura del sistema porque lo han conocido, lo viven y saben que cuando sean incómodos, cuando ya no sirvan, cuando ya no gusten o para ser los héroes, los van a cancelar. Algunos se esconden debajo de tierra como este señor
ayatolá que se escondió por allá y sabía que lo iban a... Y nadie quiere, casi nadie quiere morir, porque nosotros defendemos nuestras vidas hasta el último instante. Luchamos por respirar el último respiro de nuestra vida. Estamos hechos para defender nuestra propia vida, nuestra propia integridad. De manera que por más de que sepamos que en cualquier momento nos van a cancelar, pues tratamos de buscar ayuda, alianzas. Pero fíjense que cuando el poder, digamos, el poder real ya tomó una decisión, ahí los otros están callados. China, Rusia, ¿qué hicieron? Calladitos, porque ellos se ponen de acuerdo. Entonces, no es tan caótica la cuestión. No, no son cosas espontáneas estas guerras. Todo esto es muy bien pensado y estos llamados líderes mundiales son como los CEOs, porque yo lo veo como una gran empresa multinacional. El mundo o el sistema en sí es una empresa multinacional. Entre los CEOs compiten, pero cada uno tiene su rol. Entonces, por eso a veces no se tocan entre ellos o no se atreven a tocar a alguien que uno dice, pero ¿por qué no lo llevan a la cárcel si ha hecho de todo? Porque ellos reciben órdenes de los más potentes que dicen, a este no me lo tocas por ahora. Cuando será el momento, nos desharemos de él y luego nos desharemos de ti, porque es así. Ahí nadie es imprescindible. Entonces todo forma parte de un juego, es lo que yo veo. Pero hay algo positivo en esto. Sí, aunque no me crean, hay algo positivo. Tengan por seguro algo que yo, bueno, yo pienso así, estoy segura de que no van a terminar con una guerra mundial que destruya todo. No, no lo van a hacer. Porque en esos pactos maléficos, o necesarios, porque es que tienen que ser pactos, o si no, ¿cómo funciona? Tienen que pactar. Ellos, hay ciertas reglas que no pueden transgredir y no lo van a hacer. Y si alguno lo hace, le va mal. Y lo saben. Y es que no pueden acabar con el planeta. Eso no lo van a hacer. Estén tranquilos, amigos, más o menos tranquilos, porque de vez en cuando hay limpiezas étnicas, hay reducción de población, eso sí, hay resets, sí, pero no van a acabar con el planeta entero porque pues ellos están aquí, viven en el planeta y este planeta importa en el universo. Y aquí vienen a entrar ya esas confederaciones celestes que yo he identificado como otros autores, estudiosos han identificado. Yo las veo, yo sí las veo y pienso que no permitirán que este planeta sea destruido, así como otros donde han dejado vida, no lo van a permitir. Esas presencias que ven a veces es porque están observando. Entonces quiere decir que estos líderes deben conocer esa parte del juego. Pienso que lo conocen. O quizás detrás de estos líderes como Xi Jinping o Putin, Trump, Netanyahu y el resto como Kim Jong-un, todos estos que ponen su rostro, que son las fichas del juego que se dejan ver, ellos reciben órdenes. Si no, no pueden llegar donde están. Si no lo permiten los realmente poderosos, los que están detrás. Ahora la pregunta es, ¿son humanos esos poderosos que tienen en mano el sistema? Están aquí en la tierra, están fuera y coordinan todo desde afuera. Aquí ya entran autores como David Icke y otros que dicen que son de otras razas, que son razas exógenas. Para ellos son no solamente exógenas, son interdimensionales. Aquí entra todo esto, todas esas teorías. Y con lo interdimensional, yo no me he acercado aún, quizás lo haremos, pero por ahora no, porque son temas que yo no digo no existe,
porque yo no puedo probar que no exista, que no haya otras dimensiones y que no haya seres que se mueven entre esas dimensiones. Yo no puedo probar eso. No puedo probar que no hayan seres que nos están parasitando. ¿Cómo les voy a probar eso? Pero tampoco puedo probar que existan. Hay personas que se dedican en sus canales a probar la existencia de esos seres, entonces hay personas que declaran haberlos visto, haber sido parasitados. No estoy en ese círculo, no estoy, y trato de no entrar en esos círculos porque mi temor es que cuando empezamos ya a aceptar todos esos supuestos no comprobados aún, podemos caer fácilmente también en manipulaciones. Yo veo que hay una especie de adoctrinamiento hacia eso. Yo, por ejemplo, cuando les traigo información al canal y cuando les doy mis hipótesis, cuando les traigo teorías de otros o hago las mías, porque yo también hago las mías, no estoy imponiéndolo como si fuera un dogma o no estoy formando grupos o cosas por el estilo y yo no veo aquí gente que me haga como que yo me dé cuenta que estoy creando una especie de secta o grupo ya identificado. Algunos empiezan a usar hasta símbolos y todo y cuando menos se dan cuenta ya formaron una secta. Aquí es imposible que eso suceda, porque yo no formo parte de una y tampoco estoy haciéndole proselitismo ni al uno ni al otro. Ya les aclaré que como ser humano me identifico con ciertos individuos y me gusta cuando realizan acciones que favorecen a su gente. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con eso? Por favor. O sea, yo digo, esta persona está mejorando al menos el sector social, esta persona está ayudando a que se eviten cierta información para los niños que eso perjudica. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Claro que sí. Y aquí volvemos al rol tan importante que tienen los influenciadores, los artistas, las personas visibles en el show media. Son muy importantes porque ellos ayudan. Todo eso son los pilares del sistema. Y ellos tienen que estar dentro del sistema y cuando empiezan a estar en desacuerdo y se hacen incómodos o los desacreditan totalmente, los sacan de circulación, sea por difamarlos o cancelándolos literalmente. Y quienes realizan inteligencia y realizan el trabajo sucio, tienen métodos que pues realmente son como las películas que vemos, porque las películas simplemente están reflejando la realidad. Muchas veces, claro, tienen fantasía, pero la realidad supera la fantasía, no es una frase cliché, es real, amigos. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero si el sistema es tan horrible, yo ya les dije que el sistema no tendría elementos tan perjudiciales y tan horribles si no lo permitieran las mismas personas, y hablo de las personas desde la base de la pirámide hasta arriba. Así que si es el mismo ser humano el que tiene esas tendencias a hacer daño, a ser desviado y a ser perverso, ¿qué esperanza tenemos? Pues nosotros deberíamos empezar a trabajar unidos para que al menos el sistema no se puede acabar, porque o si no, esto se vuelve un caos y ahí sí nos acabamos entre nosotros. Tiene que haber un sistema, ¿por qué? Porque tiene que haber eh, un sistema judicial, un sistema económico, un sistema de algo que pueda organizar la burocracia, la política, todo eso mantiene un poco de civilización, un poco de organización. Nosotros sin eso no vamos a funcionar. Ya hemos visto que en los lugares donde no hay gobierno, por ejemplo, eso es un caos total. La gente va a los almacenes, rompen todo, se roban todo. Si no fuera así, podríamos solitos ser unas sociedades espectaculares, pero eso no existe, amigos. Yo les dije, en los Gan Eden, en los llamados paraísos, porque así los llama la teología,
había una dictadura. Si no, no funcionaba. Si era una democracia, no funcionaba así. Había un orden. Yo me imagino que ahí nadie tenía que matar a nadie. Ya después tenemos un caso como de asesinato, el de Caín, pero ya estaban afuera. Eso no sucedió dentro del Gan Eden. Así que démonos cuenta que los sistemas son necesarios. ¿Y cómo caería este sistema? ¿Cómo podría ser posible que cayera? Yo les digo, lo que yo pienso es que el único modo que se cayera es que llegue algo de afuera. No va a caer jamás internamente, porque la humanidad nunca se va a unir para nada. Ya hemos demostrado por milenios que no somos capaces de unirnos para hacer justicia, para el bien. Pequeños grupitos, pequeñas células han logrado unirse, pero la humanidad entera, ¿de cuántos humanos hablamos en el planeta? Y tenemos conectividad, nos conectamos y sin embargo no lo logramos porque todos pensamos distinto y nos mantienen divididos para que eso no suceda. Y lo logran. Así que solo una influencia externa, literalmente exógena externa, haría caer el sistema y eso sería el fin de todo. Si llega una civilización y nos coloniza y nos conquista, hasta ahí llega nuestra civilización. Si no nos destruyen, pero ya la llegada, ya cae el sistema. Inmediatamente apenas vean ustedes las naves, por eso es que no, seguramente, por eso no pueden permitir que eso se vaya a ver o que vaya a suceder. Yo me pregunto, porque no lo sé, si hay pactos ya con ellos, porque en el pasado los hubo, los han mantenido. Es muy probable que los hayan mantenido y hay arreglos para que el sistema funcione, se mantenga y hay beneficios de ambos lados. Es muy probable. Quién sabe si alguien pueda filtrar esa información, pero ya algunos han hablado, solo que está la cuestión de que no, esta es una disidencia controlada, en fin, es difícil entender quién está actuando transparentemente hacia nosotros, porque al final nosotros somos los engañados siempre, las masas, los de la base. A nosotros nunca nos llega la información precisamente porque nosotros somos esa base de la gran pirámide y tenemos que estar allí sosteniéndola. Y lo seguimos haciendo, amigos. Así nos enojemos, así descubramos y veamos cosas horrendas, siempre tenemos un poco de credibilidad hacia los organismos. Siempre hay personas que creen ciegamente en las instituciones. Algunos pueden abrir los ojos, entender cómo funciona el sistema, pienso que es positivo para empezar, al menos desde lo pequeño, empezar a cambiar algo, educar bien a nuestros hijos, cuidarlos, ya sabemos qué es lo que hay, así que pienso que es positivo. Esto no es para deprimirnos ni enloquecernos, sino más bien para empezar a construir un futuro mejor, ¿no creen? Con el sistema, porque el sistema no puede caerse y no va a cambiar, a menos que esos poderes quieran hacerlo, de pronto quieran realizar un cambio y las futuras generaciones y quizás quién sabe si tengan programado para dentro de 100 años realizar un mundo nuevo, totalmente nuevo y un poco mejor. Quién sabe, yo no sé qué tengan estas personas en la mente. Pero por ahora la criminalidad y la inseguridad y el crimen y todo lo que está sucediendo nos controla, nos mantiene en casa, nos mantiene controlados, nos mantiene asustados también para que evitemos hacer ciertas cosas. Así que no, no lo persiguen. Ahí está. Bien, amigos, pues son reflexiones. Espero haber aportado algo y espero que se hayan quedado hasta aquí conmigo. A quienes se hayan quedado, un abrazo rompehuesos a todos. Los quiero mucho. Muchas gracias y quiero mandarle un beso enorme a las personas que están comprando mi libro. Gracias, gracias, de verdad por apoyar mi trabajo y por darme tanto ánimo, porque son ustedes que
que me sostienen moralmente y también materialmente. Gracias a los miembros del canal por su apoyo. Y bien, amigos, aquí seguimos investigando. Déjenme en los comentarios si quieren que investigue algo en particular. Un abrazo y cuídense mucho.